Nos gusta Benifayó como punto de encuentro porque es tranquilo y bien comunicado, a unos 20 kilómetros de Valencia, lejos del agobio urbano habitual. Desde aquí saldremos a rodar por una zona poco conocida de la Albufera, la Interior Sur, que a diferencia de otros trayectos, como la semana pasada en Castellón, nos encontraremos casi desierta. Completaremos un recorrido deslumbrante de unos 40 kilómetros casi llano, que incluye la visita a la Llacuna del Samaruc, reserva natural, un buen almuerzo en Polinyà, y de regreso pasaremos por el Museu de la Festa d'Algemesí y el circuito Aspar en Guadassuar, donde apenas nos detendremos, y al que si queréis nos podéis acompañar. So exit quietly and sneak into the almost empty theater next door. You enjoy the picture and I like it too. That's not what we're really in here for. I know you buy a silhouette against the sun. I know you buy your profile from afar. I know your features better than I know my own. You're on me like a photogenic scar. A photogenic scar. A photogenic scar. A photogenic scar. Trailers blur together and they all look bad. Nothing that we don't already know. They may take forever, but we're not that sad. Sin prisas, nos dejamos llevar por los campos que rodean la Albufera en los términos de Benifayó, Almusafes y Sollana, hasta llegar al acceso a la Llacuna del Samaruc. Una mañana de domingo nos la encontramos cerrada, como esperábamos, al tratarse de una reserva protegida, aunque se puede concertar una visita guiada, y pasaremos un rato agradable a las puertas del espacio natural. Dedicada a la fauna autóctona, como diversas especies de ranas, aves o insectos, entre los que destaca el samaruc, que le da nombre, un pequeño pez de agua dulce que se mueve entre nenúfares, a la sombra de sauces, olmos, chopos y otras vistosas especies de flora que podemos observar antes de retomar el paseo hacia Polinyà. Rodando con comodidad, con todos los caminos para nosotros, cruzando Albalat y su histórico puente de hierro, enseguida llegamos a Polinyà y nos encaminamos hacia el bar Alameda, donde nos están esperando y nos trataron como marqueses. Aquí nos meteremos entre pecho y espalda un almuerzo de primera categoría, que terminó con el imprescindible cremaet, antes de dirigir de nuevo nuestros pedaleos hacia la vecina localidad de Algemesí.
Enseguida llegamos al Chemesí, donde queríamos venir porque muchos pasan de largo, cuando es una población bonita y su gente amabilísima, y porque nos han recomendado el Museu Valencià de la Festa. Solo tenemos tiempo para asomarnos, así que la visita completa la dejaremos para otra ocasión. Se alberga en el convento de Sant Vicent Ferrer, construido por los dominicos a partir de 1590. Y del interior solo tenemos una foto con los gigantes, para después de descansar un poco a la sombra, tirar hacia el Asphalt Circuit. Abierto al público en 2024, el circuito Asphalt, bautizado con el nombre de la mítica figura del motociclismo valenciano, se ha convertido en un referente para los amantes de este deporte. No se celebran competiciones, sino que su objetivo es convertirse en la primera academia global e impulsar la formación de jóvenes talentos. Tras un rato disfrutando del espectáculo, retomamos nuestras monturas, sin tantos centímetros cúbicos, y enfilamos el regreso a Benifaió, que empieza a apretar el calor. Y aquí, de vuelta al punto de partida, nos despedimos, esperando que este vídeo te motive a recorrer aventuras en bicicleta tan divertidas y atractivas como esta. Goodbye.